Quien les habla, Paula Pocoy. Pertenezco al equipo del Espacio de los Siete Soles, soy la coordinadora de la escuela. Hoy estoy muy bien acompañada nuevamente. En estos últimos programas hemos traído distintos colegas que colaboran en la escuela, que son parte del equipo, para hablar con ustedes y charlar de diferentes temas. Hoy tengo conmigo a mi amigo y colega en algunas cosas, en otras no, porque él es psicólogo, Ricardo Camacho. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, y gracias a vos por aceptar y por estar acá y por todo lo que haces por la escuela cada vez que te sumás en alguna de las cuestiones que organizamos. Ahora en un ratito vamos a estar hablando con él. Él les va a contar todo lo que él hace y a partir de eso vamos a ir hablando de la importancia para nosotros que tiene en la escuela de la psicología y de muchas cuestiones para poder formar un buen rol terapéutico. No para ser psicólogos, porque para eso se va a la facultad de psicología, pero qué importante es que los que nos dedicamos a trabajar con gente tengamos conocimiento y entrenemos algunas cuestiones que se les va a contar Ricardo. Bueno, contanos un poco, yo te conozco, pero contanos un poco a la audiencia, a qué te dedicas, cuál es tu formación y desde qué lugar les vamos a contar hoy algunas cositas. Hola, buenas tardes. Mi nombre completo es Juan Ricardo Camacho, soy psicólogo, soy colombiano como lo notarán en el tono. Vine acá a Argentina a estudiar una especialización en psicoterapia de familia, ya lo estoy terminando y como por cosas lindas de la vida y de la existencia, terminé conociendo el Espacio de los Siete Soles y allí hice mi formación en masoterapia holística y ahora estoy terminando la carrera completa de reflexología. Así que en esos ires y venires de estar como estudiante, terminamos como vinculándonos de otra forma. Así que ahora estoy trabajando con ustedes de otro lugar, o sea, como apoyando unas clases de docencia y otras cosas. Y a tu criterio, que sos una persona que te has formado en diversas cuestiones, ¿no? Contanos un poquito, ¿qué te parece esto de que las carreras que van como la masoterapia o la reflexología o el grupo de estudio tengan como parte de su formación clases de psicología? Claro. Bueno, cualquier proceso terapéutico, o sea, de cualquier estilo, un poco más formal o de las terapias alternativas o complementarias, como se les quiera llamar, cualquier tipo de terapia necesita un vínculo terapéutico fuerte y eso, o sea, aplica para todos nosotros. Por ahí empieza todo, digamos que ese es como el vértice inicial sobre el cual se fundamenta cualquier terapia. Así que, los aportes de la psicología para trabajar desde el rol terapéutico y puntualmente en reflexología y en masoterapia con las técnicas verbales, pues es como algo básico como para poder desarrollar ciertas habilidades terapéuticas y también tener como unos conceptos fundamentales y claves para desarrollar precisamente ese proceso que es muy formal y muy serio. Yo como Ricardo también creo que es importantísimo, y lo decimos siempre en el programa, ¿no? Esto de, si bien jamás vamos a suplir ningún reflexólogo holístico, ningún masoterapeuta, ningún terapeuta corporal, va a suplir lo que hace un psicólogo de diferentes ramas, ¿no? Porque de las psicoterapias hay diferentes ramas, o está el psicoanálisis también. La idea creo que es entender primero que el cuerpo es una unidad, como decimos siempre, y que cuando uno moviliza a través del masaje, de la reflexología, de un drenaje linfático, de cualquier terapia que trabaje sobre el cuerpo del otro, no está moviendo solamente la circulación sanguínea ni descontracturando solamente un músculo, está trabajando también con toda la memoria que aloja ese cuerpo de un montón de cuestiones del pasado, está trabajando con la memoria también de las cosas que nos están pasando en el momento, en el pasado más reciente, está trabajando también con todo el mundo emocional, no se puede dividir jamás, por eso muchas veces los consultorios de terapeutas corporales de diferentes índoles supervisan en la escuela, o me ha pasado a mí también, que haya personas que se emocionen, que recuerden algo, o que pongan resistencia al masaje o a la sesión de reflexología. Entonces me parece importante primero poder entender esto, que el cuerpo es una unidad, y desde este punto la formación tiene que tener unas nociones básicas, porque obviamente es una formación para masaje o reflexología holística y no para psicología, pero tiene que tener nociones básicas de psicología, de cómo escuchar, de cómo trabajar, de cómo no ponernos nerviosos los terapeutas o no ponernos más ansiosos los terapeutas que
que el mismo consultante que por ahí ya está vivenciando un proceso determinado. Me parece muy importante todo esto. Igual el programa de hoy, en el próximo que va a ser Ricardo, que va a salir en el mes de enero, que lo vamos a dejar grabado, en ese vamos a hablar más profundamente de todo esto. Esto es como una introducción, pero hoy nos vamos a dedicar también cómo trabajamos Ricardo y yo, con también otra colega, Laura Mikkelsen, en un posgrado que hacemos en la escuela de lectura de pie. Entonces les vamos a contar un poquito qué es la lectura de pie a la audiencia, cómo la utilizamos los reflexólogos y por qué ahí también tiene que haber un apoyo en este posgrado de las técnicas de psicologías y psicoterapias. Bien, lo primero que les quiero contar es que la lectura de pies es una técnica más que tenemos los reflexólogos. Los reflexólogos contamos con las técnicas manuales que trabajamos a través de los pies, de las manos, del rostro, los reflejos de todo el cuerpo. Contamos con las técnicas verbales que las nombró Ricardo hace un ratito, que ahí es donde hace mucho hincapié a Ricardo, Laura, María, que son todo el equipo de psicólogos de la escuela, que es cómo escuchar al otro, cómo preguntar, cómo relacionar estos datos para poder armar una sesión y acompañar a la persona en este proceso terapéutico desde su cuerpo, pero su cuerpo aloja otras cosas. Y tenemos también en lo que sería reflexología, lecturas de pie, masoterapia, lectura corporal, ¿no? Y la lectura de pie no es magia, no es adivinanza, no es algo que te miro los pies y te cuento la vida. Entonces Ricardo me dice, ¿cómo sabes, Paula? ¿Cómo te diste cuenta de lo que me pasa? Se pueden ver cosas, pero no es eso, ¿no? Se trata de observar los pies y según las cargas que tienen las zonas reflejas, según la forma del pie, según las tensiones, se va haciendo como una hipótesis, porque la lectura es una hipótesis de trabajo manual, de trabajo verbal también. Bueno, entonces Ricardo, contanos un poquitito al público y a mí, que bueno, yo te veo, esta experiencia que estás haciendo con gente que ya es reflexóloga holística, que ya son terapeutas, que ya trabajan y que decidieron hacer un posgrado para profundizar los conocimientos de lectura, y cómo aplicás la psicología vos en esto. Claro, bueno, la experiencia, pues para empezar, a mí me ha resultado muy grata, sí, una experiencia muy interesante. Y sobre todo porque también en este proceso en paralelo me estoy formando para hacer la lectura de pies yo también. Así que estoy como en una situación de estudiante docente. Ha sido muy gratificante. Bueno, ¿qué hemos visto? O bueno, ¿qué he visto yo en todo este proceso? Precisamente eso, que es un proceso de formación que implica un poco superar las ansiedades, ir despacio, también estudiar bastante. Mucho compromiso, y ese compromiso no solo con el consultante, desde lo más formal y técnico, que es cumplir con las sesiones, cumplir con los horarios, hacer un buen encuadre, sino también el compromiso personal, que eso es lo que trabajamos mucho en la escuela y en lo que estamos de acuerdo las personas que estamos vinculados al proceso de formación en lectura de pies. Que fundamentalmente consiste en que para ser un buen terapeuta hay que trabajarse uno mismo, ¿sí? Entonces, usualmente trabajamos sobre 3 aspectos generales a nivel como el rol terapéutico, que es, por ejemplo, la empatía, empatía, asertividad, la escucha activa y la atención selectiva. Entonces, cuando intentamos desarrollar esas habilidades que no se pueden simplemente explicar en una clase, sino que implican todo un proceso en el que las chicas y chicos, esperamos que ya el otro año haya chicos, van transitando, o sea, ellos tienen que cumplir con un requisito que es precisamente hacer un tratamiento. Entonces, en un principio vamos analizando fotografías y de allí empezamos, pero luego esas habilidades sobre todo se van a ir desarrollando a medida que va avanzando el proceso terapéutico con un consultante que ellos hayan elegido, y ahí es donde se ponen a prueba. En esos momentos y semana tras semana, o sea, una vez al mes lo hacemos, el equipo de psicología lo que vamos haciendo es supervisando el proceso y todo lo que ellos van viviendo para irlo procesando y eso irlo anclando a la teoría y ir uniendo, como tú muy bien lo has explicado, o sea, cómo ir enganchando las técnicas verbales con las técnicas manuales y con la lectura de pie en sí, que también como a nivel teórico, que es como un aporte también de la psicología y de la holística como tal, que ya tiene el bagaje de la escuela, que en términos generales consiste en no tener una lectura mecánica,
Es decir, no es un manual, no es un libro, no es adivinanza, como tú muy bien lo explicas, sino que es una construcción. Es como lo que llamamos construcción del síntoma. Es decir, el terapeuta no le va a decir a la persona como tal qué tiene y qué debe hacer, sino que es un proceso, una dialéctica en la que los dos van viendo realmente qué se está necesitando con la experticia del terapeuta y con la experiencia misma del consultante. Exactamente, ¿no? La idea de la escuela y la idea de la formación, no solamente de cuando nos estamos formando, porque creo que la formación no termina nunca, aunque uno esté recibido, siempre nos seguimos como nutriendo, revisando, ¿no? Como decía Ricardo recién, importantísimo que la gente que vamos a trabajar con personas, que no que queramos ser más certeros en nuestro trabajo y acompañar mejor al otro, tenemos que trabajar con nosotros mismos primero, revisarnos, entender cuál es nuestro rol, que a veces se complica porque el paciente me cae bien, o porque hace muchos años que se atiende, o porque no me cae del todo bien, o porque me toca un punto, ¿no? Y en realidad nosotros no somos amigos, no somos vecinos, no somos compañeros, somos terapeutas. Y nuestro rol es mantener empatía, simpatía, un buen vínculo con el otro, pero también una distancia que le permita al otro hacer su trabajo. Claro, y lo interesante de la propuesta como está pensada es que precisamente es algo longitudinal, es decir, que se piensa que es una formación a lo largo de un año casi, y eso implica como que día tras día se va a ir evaluando y reevaluando todo ese proceso. Vivenciando. Exactamente, y por eso es tan fuerte el proceso de supervisión. Totalmente. Y de acompañamiento. Y es un año después de haber estudiado 2 años antes, claro. Porque todos los que hacen este posgrado, para profundizar los conocimientos de la lectura, para poder aplicarlos mejor, para poder ser más certeros en el trabajo, ya sea desde lo sintomático o desde lo simbólico con la persona, ¿no? Lo simbólico me refiero para la gente que por ahí maneja menos el idioma terapéutico, tiene que ver con aquellas correspondencias del pie que aparte de reflejar los dedos, la cabeza, por ejemplo, reflejan también la zona donde se alojan los pensamientos, las ideas. Entonces ahí ya estamos hablando de un simbolismo, ¿no? Entonces los reflexólogos y los masoterapeutas holísticos entendemos y trabajamos comprendiendo que cada parte del cuerpo, aparte de tener sus síntomas y sus cuestiones fisiológicas a trabajar y se trabajan, para ser más exitosos, en el buen sentido de lo que quiere decir la palabra éxito, no éxito como exitismo, ¿no? Sí. Tenemos que comprender que detrás de cada tensión, de cada contractura, de cada dolor de cabeza, hay un montón de cuestiones de nuestro ser que se ponen en juego, que se entrelazan para que esto suceda, ¿no? Entonces, desde la lectura de pie, también podemos observar zonas de cargas, reflejas, donde podemos decir, uy, los dedos están llenos de arenillas, les faltan flexibilidad, tienen durezas, ¿no? Y todo eso está correspondiendo a la cabeza y el cuello, y puede estar de alguna manera reflejando algo sintomático, de algún síntoma de la zona de cabeza o cuello, o de los sentidos, ojos, oídos, o puede estar reflejando también algo que no tenga que ver directo con la cabeza y el cuello desde lo fisiológico, pero sí desde otras cuestiones. Claro, y también lo interesante, bueno, en este proceso ha sido que sin el afán de tener una lectura mecánica y etiquetar, sea una esencia, sea un simbolismo, cómo a medida que vamos avanzando en el análisis terminan habiendo muchas correspondencias. Y entonces es interesante cómo terminamos también asombrándonos del poder que tiene la lectura de pies. A pesar de que no estamos parados de lo que decís vos muy bien, como de un exitismo, ni tampoco de una onda de adivinanza, o sea, todo es muy serio y es realmente rico e interesante encontrar cómo realmente tiene poder. Totalmente. Sí, y cómo realmente hay una correspondencia cuando lo leemos más desde lo simbólico o cuando se hace el análisis más desde el punto de vista biomecánico. Exactamente. Y esto sería también en beneficio de poder armar mejor las sesiones. Nosotros como reflexólogos tenemos casi 200 técnicas o más y posibilidades de combinarlas de maneras distintas y con distintas energías de trabajo también, para lo cual es un arte directamente, ¿no? Como trabajamos la reflexología y el masaje, como armando sesiones muy personalizadas. Y la lectura también nos da esta posibilidad porque el pie muchas veces muestra el inconsciente de la persona. Entonces muchas veces vemos cosas
que la persona no nos contó en la ficha de datos, no nos contó cuando le preguntamos el motivo de consulta, que les hemos observado, que el pie nos invita a trabajar y a elegir mejor la técnica, y ahí también, cuando yo digo que el tratamiento puede ser más exitoso, no exitista. No estamos hablando de buscar un resultado, porque yo no creo en buscar resultados, sino en la suma de un tránsito terapéutico. El resultado llega solo, a donde tiene que llegar, ¿no? Claro, y ahí me parece muy interesante lo que estás diciendo, en el sentido de cuando te refieres como que el pie nos muestra como el camino. Porque también parte entonces de lo que intentamos desarrollar es el tema de la sensibilidad del terapeuta. Y como de lo que hablamos un poco antes, del compromiso con el ser terapeuta y con la persona, implica abrirse a muchas formas de sensibilidad. Que puede ser desde algo suave, incluso, o sea, algo suave, acompañador, maternal, también hasta algo más estructurado, más fuerte, que de soporte. Diferentes calidades de contacto. De contacto, o sea, claro, del contacto, y también sensibilidades a las que debo estar abierto o abierta para poder captar qué me quiere transmitir la persona a través de sus pies y de las técnicas o de la narración de la persona. Claro, de lo que nos va contando, de lo que muestra su cuerpo también. O sea, es una formación que nos invita a los terapeutas a estar muy despiertos, que es lo que también se trabaja en la escuela, a estar muy presentes en la consulta, a escuchar más allá de, ¿no? A no quedarnos solamente con el síntoma, que no es que no se trabaje, ¿no? Obviamente que el síntoma se trabaja, pero siempre pensar que ningún síntoma es inocente ni viene de la nada, y que hay muchas cuestiones fisiológicas y orgánicas que se ponen en juego, pero también hay muchas cuestiones emocionales, de estrés, de nervios, ¿no? De maneras de ver la vida, de pensarse. Claro, y eso es interesante porque el paradigma precisamente que trabajamos en la escuela es el paradigma biopsicosocial, y se trata siempre de que los tres aspectos estén en paralelo. Sí, no se desdibuje, o sea, ni ser muy psicologicistas, ni tampoco pensarlo desde el punto de vista biológico, ni tampoco mucho desde el punto de vista de la coyuntura, es decir, del momento que esté pasando la persona y social. O sea, los tres tienen que ver, y eso obviamente implica un nivel de, no solo el compromiso, bueno, el compromiso y el estudio también, porque es ver muchas cosas al tiempo y tener como una mente muy abierta y podríamos decir que sistémica. Sistémica me refiero, vamos a ver muchas variables que están interactuando al tiempo y ver cuál incluso podemos escoger para que le sirva a la persona en el momento adecuado. Bueno, nuevamente aquí, después de la pausa musical, en Descontracturados en el Aire, en vivo, 15:33 minutos. Estoy muy bien acompañada por Ricardo Camacho, Juan Ricardo Camacho, nombre completo. Para la gente que se suma a escucharnos ahora, que no estuvo al principio del programa atento, él es parte del espacio de los Siete Soles, parte del equipo, de a poquito va como estando más con nosotros y tomando más actividades con respecto a lo terapéutico, y estamos hablando bastante sobre esta importancia de la formación de un terapeuta y cómo se atiende al consultante después desde un lugar de mucho trabajo interno, de mucho conocimiento de distintos aspectos. Hay muchas cuestiones que entrenar como terapeuta. No solo es aprender la técnica manual. Yo en la carrera de reflexología y masaje siempre repito mucho que la técnica manual a la larga o a la corta es lo más fácil de aprender. Digamos, a veces cuestan, son muchos reflejos, hay que aprender dónde están, ubicarlos, ser preciso, pero a la larga o a la corta es lo más fácil. Lo más difícil no es justamente la parte de armar una sesión, ¿no? Sino que es integrar todo de manera profunda, saber preguntar, saber escuchar, saber armar sesiones personalizadas con las técnicas, elegirlas, escuchar al consultante, no empastarse, poder acompañar desde un lugar sano, desde un lugar donde el otro pueda hacer un trabajo ya sea simple o complejo según lo que el consultante quiera, porque hay consultantes que vienen a la reflexología simplemente a relajarse, que no es poco, y a ocupar un espacio, pero a la larga o a la corta cuando uno se relaja aparecen cosas, ¿no? Bueno, Ricardo, sigamos con lo nuestro y lo importante, que es lo que estábamos hablando. Contanos un poquito más cuántas cosas uno puede entrenar desde la escucha, ¿no? A través de, o cómo formular una pregunta, el tipo de preguntas,
cuando un consultante observamos algo en sus pies, detectamos algo, que obviamente no es un diagnóstico, aclaro a la gente que no conoce del tema, el pie no es una radiografía, no es una ecografía, no es una resonancia magnética, va a decir la persona, no estoy de acuerdo yo por lo menos con esa manera de trabajar. Si tenés un granito en el riñón, quiere decir que tenés arenillas en el riñón. No necesariamente, ¿no? ¿Cómo puede un terapeuta, o cómo podemos, o cómo trabajamos, ¿no? Y entrenamos para poder hacer preguntas sin que el otro se asuste, para poder, cuando el consultante por ahí moviliza algo en la sesión, poder acompañar desde la palabra sin ocupar el rol que no nos corresponde, ¿no? Claro. Bueno, entonces, referido a ese tema, fundamentalmente lo que se trabaja, digamos que en primera instancia, es como romper esa idea de que hay que establecer un diagnóstico. ¿Listo? Yo siento que por ahí es como el punto más importante. Guardando, obviamente, las salvedades, intentamos llegar a un punto en el que el terapeuta se sienta lo suficientemente tranquilo como si estuviera, en unas comillas gigantes, en una conversación con alguien un poco más informal, es decir, como una conversación con un amigo. Obviamente es diferente en el sentido que aquí está marcado bajo un proceso terapéutico y, bueno, en un espacio definido y con otras connotaciones. Pero entonces, en realidad, parte de lo que se quiere lograr es eso. Es como un poco desaparecer muchos fantasmas acerca de lo que debería ser o lo que debería responderse en el diálogo del terapeuta y del consultante. Entonces, un poco lo que trabajamos a medida de todo este tiempo es como aflojar. Entonces, quitar la idea de que tiene que haber también ciertas preguntas o ciertas respuestas, o hay que responder rápido. Una cosa que trabajando muchísimo es el tema de los silencios, o sea, también dar la oportunidad a la persona de procesar, es decir, que el terapeuta no le complete lo que la persona debe elaborar, sino que dar ese espacio, que a veces es un tema que resulta un poco difícil por la ansiedad de los terapeutas y porque sí, estamos como en un punto que sí, podemos sentir que estamos como cercanos a un proceso psicológico, pero sabemos que no podemos llegar allá. Entonces, reducir la ansiedad es como uno de los temas fundamentales. Siempre tener en cuenta, ¿no? Y bien presente como terapeuta y como acompañante del otro en un proceso, que nuestro rol como reflexólogos holísticos, o masoterapeutas holísticos, o terapeutas corporales, los que hacemos varias terapias corporales, no es suplir ni al médico ni al psicólogo, es un trabajo complementario. Que podemos trabajar muchas cosas, desde una simple relajación, que no es tan simple como digo siempre, hasta una contractura de una persona que se contracturó, sabiendo que hay más allá de esto, ¿no? Y hay gente que abre más, hay gente que se da cuenta que cuando se conecta con su cuerpo a través de un masaje o una sesión de reflexología, le aparecen emociones o le aparecen cosas, y hay gente que por ahí lo toma más como una cuestión, ay, qué bien que estoy, me siento más liviano, que tenemos todas estas posibilidades los terapeutas corporales, y que no venimos a suplir lo otro, pero que tenemos que saber acompañar lo que pase. Esa es la palabra, acompañamiento. Y precisamente también estudiamos, o sea, a profundidad lo biológico y lo psicológico, además de los temas sociales que también se discuten, porque hay que saber trabajar en equipo. O sea, también hay que saber en qué momento, o sea, si yo conozco mis límites, también sé cómo puedo llevar el proceso terapéutico de una forma más adecuada. Y cuando en algún momento también se puede sugerir o un trabajo en paralelo o una derivación, que eso, a pesar de que implique que, por ejemplo, la persona, bueno, vaya en paralelo o termine su proceso en reflexología y siga con otro tipo de terapia, también lo va a agradecer la persona. Y es también el compromiso hacia el consultante, o sea, yo también hay una palabra que me gusta acá de la Argentina, que es ayornarse, o sea, siempre estar como capacitándose y ponerse al día con todas las tendencias. Totalmente, es lo que propone un poco el espacio de los 7 soles, incluso lo proponen los estudiantes. Ya un grupo ayer me decía, ¿qué vas a inventar? Inventate algo nuevo, busca algo nuevo para hacer en la escuela, porque no nos queremos ir. Aparte del grupo de estudio, aparte de todo eso que lo vamos a hacer, el posgrado de esto, el posgrado de aquello, como que todos, no sé si todos, pero mucha gente que llega al espacio también nos incentiva a seguir trayendo profesionales, a armar posgrados, a armar alternativas, por la misma necesidad de quedarse en el espacio, de seguir aprendiendo, de seguir formándose, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante que nos ayornemos siempre y sigamos aprendiendo.
Y un poco esto también de entender que, y también trabajar con el otro, que ningún proceso terapéutico es mágico. Exactamente. Si la persona viene a buscar una sesión de reflexología, relajarse, pero yo soy una persona que estoy muy tensa y vivo con una tensión excesiva desde hace años, va a ser un proceso el que yo me pueda relajar también. Y como para decirlo en palabras más cotidianas para aquellos que no están tanto en el idioma terapéutico, ¿no? Si yo vengo a relajarme a un lugar y decido elegir la reflexología como espacio para poder soltar tensiones. Y soy una persona que toda mi vida estuve muy tenso, o que por lo menos desde que recuerdo soy una persona con grados altos de tensión y de estrés, ¿no? Todo esto también es un proceso, y vamos a ir relajando un poco un día, otro poco otro día, y que también puede pasar, y que a eso vamos con lo holístico, que el otro por ahí no tenga ganas de trabajar otro tipo de cosas, de usar más que relajarse. Y nosotros acompañamos eso, pero sabemos que la tensión no es inocente. Y que alguien que vivió con un grado de tensión muy alto muchos años y quiere relajarse y le está costando, y vamos de a poco y se va logrando, cuando soltamos también pueden aparecer cosas que son las que nos tensionan. Este es un poco el concepto, hablándolo en un idioma más coloquial de lo que estábamos diciendo con Ricardo, de entender que la persona es una unidad. Y que venga a buscar lo que venga a buscar, que se la va a respetar, porque no vamos a ocupar el rol que no nos corresponde ni le vamos a pedir al otro que venga a trabajar lo que no quiere. Nosotros sabemos que detrás de la tensión sucede que puede haber miedos, emociones, distintas cuestiones o historias de vida. Y que a veces al relajarnos, por eso nos cuesta relajarnos tanto, a algunas personas, al relajarnos nos conectamos con determinadas cuestiones que la tensión tapaba. Entonces un poco en un idioma más fácil para la gente que no está en el idioma terapéutico es esto, ¿no? Nosotros consideramos que las terapias corporales holísticas trabajan a través del cuerpo diferentes cuestiones, acompañando que el cuerpo no es solo el cuerpo y que pueden pasar cosas. Si sucediera, como decía Ricardo recién, que alguien abre demasiadas cosas dentro de la sesión de reflexología o de masaje porque empieza a movilizar cosas, y ya sabemos por nuestra formación que nos excede a nuestra posibilidad de trabajo, es ahí donde se deriva. Y se le dice a la persona, mira, esto es para trabajar con otro tipo de terapias, ¿no? Claro. Otro punto que me parece como importante mencionar es también como el estudio de diferentes paradigmas. Paradigmas en el sentido de que nosotros vamos a ver, vamos a estudiar cosas más desde el sentido humano, y también parte de lo que vemos en psicología es qué es el ser humano y las diferentes perspectivas que existen dentro de la psicología de qué es y sobre todo cómo se ha de tratar. En la holística, que hay un punto hay un vértice que une, digamos que la propuesta holística y la psicología está muy ligado a lo que es la psicología humanista, que se refiere a que el ser humano tiende a la trascendencia y es una unidad, que una de las escuelas más representativas de eso y que la una en una categoría es la Gestalt, que entonces nos dice el cuerpo, la mente y el espíritu, por así decirlo, también funciona como una unidad total, y eso es una Gestalt, una sola unidad. Bueno, entonces desde ahí es un planteamiento desde las ciencias humanas, pero también al estudiar, cuando hacemos por ejemplo el análisis biomecánico, y cuando un poco más antes en la carrera se estudia la estructura del pie, los tendones, cómo se mueve, cómo está conformado, y toda una serie de elementos que son más científicos, que traemos de la anatomía y podemos decir, de la medicina y de las ciencias médicas, y algo un poco de conocimiento, lo que se llaman conocimientos más duros. Lo interesante también es cómo en este proceso hacemos para que esos paradigmas también puedan hablar todo el tiempo, ¿sí? Es decir, algo de las ciencias humanas que es un poco más abstracto, más simbólico, un poco más difícil de agarrar, por así decirlo, y eso también conviva con la ciencia más tradicional. Incluso no me gusta tanto el término duro o blando, porque las dos son difíciles. Claro. Las dos son duras. Somos difíciles los seres humanos. Somos difíciles, sí, digamos que más tradicionales. Y encontrar esos puntos de anclaje, yo creo que sobre todo es el gran reto que se ha propuesto la escuela, ¿sí? No quedarse un poco como en la metafísica y en cosas muy simbólicas, sino también encontrar todo ese referente científico y los puentes que hay, y sobre todo porque de lo que podemos ver últimamente en tendencias, realmente hay muchos puentes que ya se están tejiendo,
¿sí? O sea, a veces pensamos en ciencia y pensamos como en la ciencia más ortodoxa, en el científico que puede predecir todo y todo estructurado, y no, o sea, es un poco una caricatura que nos ha quedado. Y el espíritu de la ciencia en realidad debemos pensarlos como el espíritu de búsqueda, que eso es lo que también intentamos alentar en la escuela, que es siempre buscar más, buscar para adentro, o sea, el conocimiento de sí mismo, un poco un planteamiento muy antiguo y griego, Claro. socrático, pero esa búsqueda también está en el estudio mismo, y ese estudio implica, bueno, conocerme a mí mismo y también leer. O Totalmente. sea, tengo que estudiar anatomía, tengo que estudiar un poco para conocer de bioenergética, de biomecánica, para ver también en qué momento es más funcional para el consultante qué tipo de conocimiento. Y también para poder manejar, así como hablamos en un momento de la sensibilidad, varias sensibilidades, también poder manejar varios marcos teóricos, ¿sí? Porque hay personas que, por ejemplo, pueden ver la trascendencia de su vida a través o del trabajo, algo más concreto, o de la religión, o de otro Claro. tipo de visiones más holísticas. Eso también está bueno decir que no que nosotros respetamos dentro de la escuela la creencia de cada uno y buscamos, ¿no?, como más allá de la ideología, de la filosofía de vida, de lo que uno crea, si creo en un Dios, si creo en el espíritu, en el alma, o si soy ateo y no creo ni en el espíritu ni en el alma, pero sí creo en un trabajo interno de superación personal y social, ¿no? Que cada uno pueda desde lo que es hacer una formación profunda, incluso también hacia el consultante, ¿no? Porque cada persona que se acerca a una consulta de reflexología o de masaje puede tener una idea distinta de la vida. Entonces tratamos de que cada uno tenga su propia búsqueda. Entonces nuestra misión como reflexólogos es trabajar a través de los pies, de las manos, las técnicas reflejas y ayudar a la persona, ¿no?, a encontrar el autoequilibrio de su ser en todo sentido, desde lo orgánico y desde otros lugares, pero desde las creencias propias, ¿no? Claro, y precisamente el acompañamiento desde la psicología es también tener esa capacidad de lo que se llama en psicología metacognición, que en términos más terrenales es la reflexión, la capacidad de verse a sí mismo, para no tratar de imponerle el paradigma personal al consultante. Al consultante. ¿Sí? Por eso, como estamos comentando con Ricardo, las formaciones de la escuela tienen varios flancos que trabajar, ¿no? Por un lado hay trabajos vivenciales, desde la expresión corporal, desde las meditaciones, desde conocerse a sí mismo. Por otro lado hay anatomía, por otro lado hay rol terapéutico que incluye psicología, primeros auxilios, todo lo que tenga que ver con el rol terapéutico, armado de sesión. Por otro lado están las técnicas manuales, por otro lado está, ¿no?, o sea, hay una formación que invita a aprender desde distintos lugares de nuestro ser. Claro, y resalto la palabra formación, porque sería, o sea, digamos que sería grato si pudiera como decir, bueno, la lectura se puede expresar en un libro y alguien lo puede leer y ya está. Ojalá, Claro. digamos que para bien o para mal fuera más sencillo, pero el tema es que es una formación, o sea, eso es lo que pasa por el ser mismo, o sea, de estudiar y hacer como una imbricación entre los conocimientos y también la forma de ver la vida y desarrollar la sensibilidad. También eso implica que es estar trabajando y supervisando, y no se puede hacer una bajada en un texto que podamos usar como una fórmula matemática. No, los textos son como para abrir la cabeza. Son referencias. Y son claro. referencias y cuestiones académicas que sirven mucho, pero no es lo único. Necesitamos mucho más.